Amigas y amigos, os deseo convivencia, alegría y revolución. Mi intervención de hoy va a tratar de temas que están muy en la calle, como es el fenómeno de la aniquilación de los pueblos europeos, pero buscando el remedio en la disposición más primitiva, más básica, más sustantiva que tienen los seres humanos para la continuación de su especie, que es la sexualidad. No solamente los seres humanos, sino todas las especies vivas tienen la sexualidad como manera de reproducirse. Entonces, esta vez vamos a tocar este asunto. Como es sabido, en 2 generaciones como mucho, los pueblos europeos serán una minoría donde han sido la especie humana dominante desde hace milenios y milenios. No solamente serán una minoría, sino una minoría perseguida, marginada y en proceso de desintegración total, dado el racismo antiblanco que las élites europeas y sus jaurías financiadas están promoviendo hoy. No solamente en 50 años, sino en 30. Esto es lo que significa, ni más ni menos, multiculturalidad, que significa genocidio cultural, y mestizaje, que significa genocidio étnico, es decir, limpieza racial, sustitución de los pueblos europeos por gente venidas de otras latitudes. No solamente sucederá en Europa, sino que la brutalidad y destructividad del capitalismo hoy está haciendo que quizá en 50, 70, 80 años se produzca un colapso poblacional mundial, puesto que se está llevando adelante una política de aniquilación del conjunto de la humanidad. Si ahora hay 7.500 millones de personas en el mundo, este siglo puede acabar, si no hay algo que lo impida, en 500 millones. Eso significaría que el 90% o más de la población va a morir en condiciones bastante deplorables. Así las cosas, en una situación tan dramática como esta, pues tenemos que hablar con verdad, sin tapujos, sin temor y bueno, que cada palo aguante su vela, porque ya ha llegado el momento de decir la verdad y señalar a los responsables del exterminio, del genocidio, de la aniquilación. Tenemos 2 problemas. Uno es el invierno demográfico, la falta de nacimientos suficientes, que se está agravando, y otro, la emigración. Yo prefiero tratar ambos a partir del primero. El objetivo sería, por tanto, hacer una promoción de la natalidad. Si llegásemos al umbral de los 2,1 hijos por mujer, 2,1 hijos por mujer, pues el problema de la migración sería perfectamente secundario, estaría asegurada la continuidad étnica y biológica y por tanto cultural de los pueblos europeos, y si luego falta población, pues sería comprensible que llegaran emigrantes. Pero no se está haciendo eso, se está impidiendo que la natalidad autóctona, la natalidad nativa, la natalidad indígena ascienda. Se está atacando todos los mecanismos que han permitido a la especie humana tener continuidad biológica. Una de las fórmulas para lograr este colapso de la natalidad es la represión del sexo heterosexual. El sexo heterosexual tiene una desgracia, entre comillas, muy grande, que es que puede ser reproductivo. Así pues, si se ataca, se ridiculiza, se condena y se calumnia el sexo heterosexual, se están dando las bases para el colapso de la natalidad. El sexo heterosexual, si conociera un momento de normalidad, podría proporcionar unos 100.000 nacimientos en España, 100.000 nacimientos que, unidos a los 400.000 que hay, nos pondría en 500.000. Esto situaría el número de hijos por mujer en 1,6 aproximadamente. No resolvería el problema, pero sí dejaría las cosas en una situación mejor. Lo que nos encontramos es que la degradación del sexo heterosexual
provoca unos 100.000 no nacimientos anuales, 100.000. Hay una política, una línea de acción para el erotismo y el sexo heterosexual que se centra en el adoctrinamiento en su contra y en la injerencia del Estado en la vida privada de las personas. Tenemos que tener en cuenta que lo que se está haciendo con este tipo de erotismo se hace por el Estado, por los agentes del Estado, todas las fuerzas implicadas en la persecución, todas del sexo heterosexual, son agentes del Estado, pagados por el Estado de una manera directa o indirecta y a su servicio. Entonces el enemigo es el Estado, las instituciones estatales que promueven mecanismos, la mayoría de ellos directos, pero también muchos indirectos, para deprimir y degradar y arrinconar el sexo heterosexual. Cuando alguna gente ingenua ve lo que está sucediendo con el colapso de los nacimientos, con el llamado invierno demográfico, se les ocurre la solución monetaria. Puesto que vivimos en una sociedad burguesa donde aparentemente todo se resuelve por dinero y en la cual la izquierda da una solución monetaria, es decir, burguesa, es decir, capitalista, es decir, empresarial, a todos los problemas habidos por haber, una solución que en la mayoría de los casos no funciona o no funciona conforme a los deseos e intereses de las clases populares, también se les ocurre que en el caso de que hagamos algo en beneficio de un incremento de la natalidad, lo haríamos monetariamente. Entonces, esta cuestión sencillamente está equivocada. En aquellos países donde se están entregando dinero a la natalidad, se está promoviendo un auge demográfico, como es Alemania, como es Hungría o Polonia, esto ha fracasado. No ha resuelto el problema y las cuestiones están ahí. ¿Por qué? Porque las causas del declive demográfico son mucho más profundas que su componente económico. Es verdad que este existe, es verdad que tiene mucha importancia, pero con toda una importancia limitada y, si me permitís, diría incluso con una importancia secundaria. Así pues, vamos a intentar en esta ocasión tocar la tecla de lo que ha permitido a la humanidad y al resto de las especies subsistir, que es la sexualidad. Voy a decir algo obvio que está completamente olvidado por la sexología institucional, la sexología biopolítica, la sexología que se impone en el mundo académico. Y ese algo es que el sexo tiene como objetivo sustancial y fundamental la reproducción. No se puede entender desligado de la reproducción, pero hoy, desde hace ya mucho tiempo, se ha desvinculado completamente el sexo de reproducción y la reproducción del sexo. Esto tiene objetivos nada admisibles, como es el control por el Estado y la gran empresa de los procesos reproductivos a través de los vientres de alquiler y de la fecundación in vitro, que ya afecta a 1/3 de los nacimientos, proviene de la fecundación in vitro, y que tiene como objetivo establecer grandes granjas de crianza. Esto también en 30 o 40 años tendremos grandes granjas de crianza con mujeres esclavas y la cuestión de los vientres de alquiler funcionando. Ya funcionan en la India y hay grandes granjas de crianza de seres humanos, y en algún país del este también. Lo que allí llega es horripilante y esto es una cuestión absolutamente intolerante a la que nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas, por muchos motivos, algunos de los cuales los iré desgranando a lo largo de esta intervención. El sexo heterosexual reproductivo tiene dos elementos, uno simplemente por deseo, hay un sexo por deseo y punto, que es el más primitivo, el sexo reptiliano, el sexo que está en el fondo de cada una y de cada uno de nosotros porque corresponde a la naturaleza nuestra como seres biológicos, incluso seres premamíferos, puesto que los mamíferos provenimos de los reptiles al parecer, y entonces descendiendo a lo más profundo nos encontramos con nuestra condición reptiliana y con el sexo reptiliano. Y luego está el sexo por amor y por deseo, que introduce un elemento cultural, una elaboración cultural muy profunda, que es el amor.
Quiero deciros que el amor es una elaboración de la cultura occidental, solo existe en Occidente. La cultura occidental es la que ha creado la cosmovisión del amor. No exactamente la ha creado, pero sí porque esto se desarrolla en Oriente, pero donde se acoge y se convierte en un componente fundamental de la vida colectiva que orienta el conjunto de la existencia es aquí en Occidente con la revolución alto medieval. Retrocediendo a lo que decía antes, tenemos sexo por deseo y sexo por amor. Entonces, hoy vamos a tratar del sexo por deseo, estrictamente del deseo sexual con la intención de que el acicate del deseo, el furor libidinal, la urgencia genital contribuyan algo a resolver el problema del declive poblacional. Hago un paréntesis para señalar que algunas de estas cuestiones ya las he tratado en varios de mis vídeos, en alguna audio y también en diversos textos escritos, artículos en mi blog. Voy a leerlos por si alguien los quiere buscar y escuchar. Como vídeo tengo erotismo, sexo y salud espiritual y corporal, que tiene a día de hoy más de 30.000 visualizaciones y que ha gustado particularmente a las mujeres. Vuelvo a repetir, el título es, comillas, erotismo, sexo y salud espiritual y corporal. También tengo un audio hecho en Tarragona en abril de 2015, en una jornada que en catalán se llamó Jornada sobre Literatura y Erotisme. Ahí podéis encontrar también una intervención oral mía que se grabó en audio que tiene su interés. Luego, vídeos más recientes que tratan estos asuntos son los siguientes: crisis de nacimientos y genocidio programado, hacia un programa revolucionario de acción natalista. Un segundo vídeo es ¿por qué están exterminando a los pueblos europeos? Un tercer vídeo es un programa de 15 puntos para solucionar el problema demográfico. Artículos en mi blog, pues señalaré 4. Los títulos son: primer título, sobre natalidad, demografía, biopolítica y sexo. Segundo, mujeres preñadas. Tercero, erotismo y recuperación de lo humano. Cuarto, eros y revolución. Y hay uno más que es inteligencia erótica. En ellos he ido explicando mis concepciones sobre estas materias, aunque es verdad que de una manera dispersa, de una manera caótica, quizá incluso. Y ahora, con el problema tan tremendo de la demografía y la natalidad, he llegado a la conclusión que tenemos que agarrarnos a todo lo que esté en nuestras manos para impedir que la cultura europea sea destruida, que los pueblos europeos sean exterminados y que la humanidad entre en una catástrofe aterradora que no va a llegar, no se sabe cuándo, allá lejano, dentro de 1000 años, no, sino dentro de 30, que será mucho mayor que la crisis del siglo XIV, puesto que en esta, como mucho, llegó a morir el 50% de la población, y aquí se espera, por desgracia, que muera el 90% de la población mundial. Entonces, seguiré tratando estas cuestiones y recordando algunas de las consignas, alguna consigna que se me ocurrió a base de lecturas hace unos años, como son estetizar y erotizar la vida, estetizar y erotizar el yo. Esto es una gran pérdida cultural y una gran pérdida del patrimonio personal del individuo. En las sociedades del pasado se estetizaba el propio yo, se convertía el yo en una obra de arte, y esa obra de arte era también erótica, puesto que el ser humano es un ser sexual y es un ser erótico, porque en ello va ni más ni menos que la continuidad de la especie. Es de sentido común que comemos y bebemos para darnos continuidad como seres humanos, y fornicamos y tenemos sexo para darnos continuidad como especie. Bien, así están constituidos los seres vivos y así tenemos que constituirnos nosotros, pero los seres humanos tenemos que dar un salto más y tenemos algo que no tienen los animales, los mamíferos, ni mucho menos los reptiles, que es el erotismo. El erotismo es mucho más difuso, mucho más complejo que el sexo.
es específicamente humano. Una mirada puede ser extremadamente erótica, una entonación de voz, un modo de mover las manos en una conversación. Y luego el sexo es estrictamente lo genital, con penetración, sin ella. Entonces esta relación entre lo erótico y lo sexual es decisiva porque los seres humanos solemos llegar a lo sexual a través de lo erótico. Entonces uno de los mecanismos perversos que está llevando adelante el estado totalitario e hipertrofiado actual para destruir la sexualidad es la destrucción previa del erotismo. Y como el erotismo va vinculado a la belleza y a la estetización de la vida, entonces se nos está convirtiendo en seres sin belleza, en seres degradados, en pura basura estética. Somos ahora mismo basura estética. No se trata solamente de que las ciudades nunca lo son, pero pueden ser bellas. Las montañas pueden ser bellas. Un animal puede ser bello. Los seres humanos también debemos ser bellos. Y debemos de intentar serlo más allá de categorías como la comodidad. Nos vestimos de una manera deplorable solamente porque tenemos criterios perversos como el de la comodidad, que es puramente epicúreo. De nuevo nos encontramos con que el banderín de enganche de la degradación del ser humano suele ser a menudo el epicureísmo. Naturalmente, cuando el individuo es convertido en mero animal laborans, porque nosotros hemos sido degradados de seres humanos a mano de obra, a fuerza de trabajo, a lo que los antiguos llamaban animal laborans. El animal laborans para los antiguos podía ser tanto un mulo como un esclavo. Entonces nosotros ahora somos solo animales laborans. Entonces ahí no cabe la estetización del yo, no cabe convertirnos en una obra de arte que entregamos a los demás para que disfruten de ella. Nosotros tenemos que entregarnos a los demás también estéticamente, a nuestros iguales, y en esa medida eróticamente, porque no hay barreras ni separaciones entre lo estético, lo erótico y lo sexual. Forman un conjunto, cada una de las partes tiene su mismidad, pero tienen una etapa fronteriza en la cual están. Vamos ahora a entrar en una parte que es la de los procedimientos, ideologías y herramientas de que se sirve el poder constituido para prohibir y perseguir de facto el erotismo heterosexual. En primer lugar está el instrumento jurídico que es la legislación de género, la ley de violencia de género, que ya se ha dicho que es una ley contra el amor, contra el erotismo y contra el sexo. Esto es una monstruosidad, una aberración que hace que los hombres y las mujeres no se encuentren, los hombres tengan miedo a las denuncias falsas de las mujeres caigan fácilmente a veces en la tentación de las denuncias falsas y entonces haya convertido esto en un desencuentro espantoso que está deprimiendo la natalidad de una forma bien perceptible. Si hay una operación de maquiavelismo aterradora que se haya hecho en las sociedades europeas contemporáneas, es la ley de violencia de género, por supuesto también toda la ideología de género. Una ley que por supuesto no lo voy a decir más porque ese ya no es el problema, no sirve para nada en su supuesta función, que es la evitación de la violencia y el asesinato sexista de mujeres, puesto que el número de víctimas ha estado creciendo desde que la ley se pone en aplicación en el año 2005. Esto es fácil de señalar, pero ahora yo quiero advertir más bien en el otro aspecto de la ley, que es la destrucción del erotismo y de la sexualidad. Es una ley antierótica y antisexual. También es una ley anticonstitucional y es una ley que viola las normas de lo que es la legislación, las leyes del constitucionalismo, del liberalismo y del llamado Estado de Derecho. Esto cualquier especialista en Derecho te lo dice, que es algo terrible, puesto que no solamente está en contra de la Constitución, que dice que no puede haber discriminación por razón de sexo, sino que está también en contra de la normativa número 1, que es la presunción de inocencia, que significa que cuando a una persona se la condena por algo, por algún delito, se tiene que demostrar su culpabilidad.
Es decir, se la presupone inocente y se buscan pruebas fehacientes. Aquí no, aquí se hace como hacía el franquismo, cuando bastaba una denuncia, y se decía este es un tal y un cual, un enemigo del régimen, para que se le llevara directamente a la policía, se le torturara y se le fusilara. Es decir, no se puede operar por denuncia, hay que operar a partir de pruebas. Dando un paso más, tenemos que decirlo, la legislación de género es uno de los mecanismos más directos para la fascistización de la sociedad parlamentarista y constitucional. Ahora mismo el avance del fascismo está vinculado sobre todo a la legislación de género, es ahí donde se están eliminando trabas propias del régimen parlamentarista y constitucional para introducir estas formas de fascismo de las que yo sí quiero hacer un vídeo. Y cuando me refiero a fascismo, me refiero estrictamente, yo no uso la expresión fascismo como un desahogo, una manera de insultar a alguien o no, yo lo utilizo rigurosamente según la ciencia política, según lo que se llama la politología. Y entonces vamos a ver cómo el fascismo del siglo XXI está emergiendo de la ideología del género, del feminismo de Estado, del proteccionismo estatal a la mujer, y está provocando un cambio legislativo entre los cuales está la ideología de género. Bueno, pero también encontramos que si en el pasado franquista, todo lo relacionado con el sexo era pecado, ahora todo lo relacionado con el sexo es machista. La última invención para provocar el terror verbal es la sustitución de la palabra pecado por la palabra machismo o machista. Y entonces ahí funciona la represión de la sexualidad heterosexual a partir de esta sustitución del vocablo pecado por el vocablo machismo, machista, etc. En segundo lugar, ya dentro del adoctrinamiento y dentro del aleccionamiento, tenemos la demonización del sexo heterosexual y el ensalzamiento de los otros tipos de sexo porque no son reproductivos. Entonces, su avidez con que el Estado los ve, el deseo que tiene el Estado de este tipo de sexo responde a su carácter específicamente no reproductivo. Hay otros motivos más, pero ahora, para no alargar excesivamente esta intervención, lo dejemos aquí. Entonces tenemos el sexo homosexual. Ahora mismo la homosexualidad es vista con entusiasmo por los poderes constituidos, por el capitalismo, por el Estado, por la clase empresarial. Sobre ella cae toda clase de parabienes, ayudas económicas, bendiciones. Es el sexo favorito del Estado hipertrofiado, del Estado actual que está en una fase ya relativamente avanzada de fascistización. Entonces la homosexualidad está ahí. Luego está el sexo lésbico, que incluso es visto con más entusiasmo todavía que el sexo gay por los poderes constituidos, y encontramos que al mismo tiempo que se escupe y se denuestra desde las televisiones, desde las radios, desde los libros contra la heterosexualidad, quedan embelesados y entusiasmados por el lesbianismo. Luego está la androginia, que sucede lo mismo. La androginia es una destrucción de la virilidad y de la masculinidad, una confusión respecto a los procedimientos para el reconocimiento de los sexos y la emergencia del deseo sexual que lleva al coito heterosexual y que en determinadas condiciones este coito puede ser reproductivo. Luego está la desexualización, ligado a lo que antes hablábamos de la pérdida del sentido de la estética personal. Y luego está la masturbación o onanismo relacionada con la pornografía. Asombra y sobrecoge un poquito lo que se dice en favor de la masturbación, cuando la masturbación, pues no voy a entrar mucho en ella, pero para mí tiene un defecto, que es solitaria, claro. Lo solitario pues siempre es inferior, ¿no? Porque nosotros somos seres sociables y el sexo es una cuestión de al menos dos.
al menos dos tiene que haber, ¿no? Luego está el sexo con chirimbolos de los sex shop. Hay por ahí algún programa de televisión cuya sexualidad se reduce a venderte chirimbolos desde una sexología súper cutre, lamentable. Los libros de sexología, los vídeos de sexología son muy penosos. En fin, habría que hacer aquí una renovación, hay alguna pequeña excepción, pero es lo menos posible. Luego está la prostitución. La prostitución es completamente intolerable. Es una mercantilización de lo humano que tiene que estar completamente excluida. Pero la prostitución, como dice un autor, mide ni más ni menos que la represión de la sexualidad. Cuanto más alta sea la prostitución, mayor número de personas que lo practiquen y de prostitutas en activa, nos está señalando que mayor es la represión del sexo heterosexual. Y así es exactamente, así es. Por desgracia, España es el país de Europa con más prostitución, con más varones que acuden a la prostitución, y esto se explica a partir de la legislación protectora, paternalista, neopatriarcal, dirigida a las mujeres, que está creando una desestabilización total de la vida erótica y sexual con fines aterradores. Y luego está, lo voy a decir, sí, el sexo con animales. Ahora mismo, primero se ha promovido en las mujeres la relación con mascotas, sobre todo con perros, como sustituto de los niños que no se les permite tener. Se prohíbe a las mujeres tener niños, tener bebés, y luego se les imponen los perros, las mascotas, se establecen con ellos unas relaciones extrañísimas, unas relaciones tremendas, y finalmente el paso siguiente es tener sexo con animales. Bueno, pues hay muchísimas evidencias de esto en internet por si alguien quiere verlas, ¿no? Todas estas formas de sexo, salvo la prostitución, tienen su sentido, tienen su respetabilidad hasta cierto punto. Toda sociedad tiene una cantidad de homosexuales de forma natural, tiene una cantidad de lesbianas de forma natural, tiene una cantidad de personas andróginas de forma natural, de personas desexuadas, y también hay una cantidad natural de actos masturbatorios y de sexo con animales. Antes en el campo era relativamente corriente, aunque eran más bien los varones lo que lo practicaban, ahora se ha cambiado a sexo femenino. Todo esto es natural, forma parte de la condición humana, y bien, todas estas prácticas sexuales merecen respeto. Afectan más o menos al 90% de la población. Lo que sucede es que ahora todo esto se ha sacado de madre, y a partir de una presión brutal, tremenda desde arriba, se han expandido mucho más allá de lo que era natural, y entonces ahora encontramos una artificialización de estas prácticas sexuales no reproductivas, una imposición, una obligatoriedad de todo esto que no podemos aceptar de ninguna manera. Cuando yo digo que se está haciendo una propaganda terrible contra el sexo heterosexual, no estoy diciendo en absoluto que se prohíba esta publicidad. No. Yo no soy prohibitivo, eso se lo dejo a nuestros enemigos. Lo único que digo es que se establezca una paridad de tal manera que quienes estén en contra del sexo heterosexual tienen todo el derecho del mundo a decirlo, pero que se permita a los heterosexuales también defender sus posiciones, y que haya un equilibrio y que haya un debate. No pretendo contestar a la maldad de los totalitarios y de los fascistas que utilizan la ideología de género para callar la boca a los heterosexuales con sus métodos. Sus métodos son suyos, son repugnantes, y yo me atrevo a defender, y lo defiendo en los hechos día a día, el principio que dice: estoy totalmente en contra de lo que tú sostienes, pero estoy dispuesto a morir para que lo sigas diciendo libremente. Este tratamiento no nos lo dan. Estamos esperando que en los grandes medios de comunicación se permita, en condiciones de igualdad, defender el sexo y el erotismo heterosexual reproductivo, la grandeza del sexo reproductivo por amor o simplemente por deseo, y entonces veremos qué sucede. Y quienes no entiendan esto, entonces es porque les gusta
o bien adoctrinar, que eso está muy mal, o bien ser adoctrinados. El adoctrinamiento propio no permite el conocimiento de la verdad. Uno tiene que escuchar una parte, escuchar la otra, los argumentos a favor, los argumentos en contra, y en ese juego del debate, en esa controversia, es donde se localiza la verdad posible. Por lo tanto, amigo o amiga, cuando te sientas adoctrinada, no importa si son tus ideas, procura ponerlas en cuestión, escucha a la otra parte, a los que dicen cosas distintas, y entonces tu pensamiento se enriquecerá, tu inteligencia se moverá y te sentirás más contente interiormente y tendrás un aparato reflexivo más desarrollado. Luego están el horror de las cátedras de género. Bueno, las cátedras de género es una cosa impresionante, empezando por la calidad súper nula de los libros, de los materiales que producen, porque claro, que todo lo que se protege, todo lo que no es resultado de un esfuerzo y de una lucha y de un ir hacia allá a partir de las propias convicciones, pues produce basura. Entonces las cátedras de género, yo a veces he hecho un vistazo a algunos de los libros que producen y me quedo atónito de la falta de argumentos, de lo mal escritos que están. Entonces, ¿qué podemos hacer con las cátedras de género? Pues simplemente suprimirlas. Pero las cátedras de género, además, cumplen otra función, que es el lugar de reclutamiento de feminazis. Allí se está creando un tinglado muy violento, que yo ya lo he dicho, que de un momento a otro van a pasar a la violencia, van a cometer alguna cosa horrible, van a dañar a alguien, incluso algo más. Entonces, este núcleo de reclutamiento de feminazis tiene que desaparecer. Las cátedras de género hay que cerrarlas. Igual que el Ministerio de Igualdad, porque tiene que haber un Ministerio de Igualdad que es orwelliano, porque no propone la igualdad, sino la desigualdad. Si fuera un Ministerio de Igualdad, realmente igualdad, lo primero que hacía era suprimir toda la legislación de género que parte del principio de la desigualdad jurídica y que persigue al varón. Ahora mismo el sexo perseguido no es la mujer, es el varón. Pero cuidado, esto no significa que no se esté buscando algo muy peligroso, que es un nuevo patriarcado, lo que yo llamo neopatriarcado, con el cual dominar y someter a la mujer. Por ejemplo, avanzamos hacia un nuevo patriarcado con la destrucción de la heterosexualidad y la imposición de este sistema granja de vientres de alquiler. En ese momento, las mujeres que no estuvieran en esas granjas reproductivas quedarían solo convertidas en robot para el trabajo, que esto ya se anuncia en el transgénero y en el transhumanismo. Transhumanismo significa dejar de ser humanos y transgénero significa ningún sexo. Son unos robots desexuados que trabajarían 14, 16, 18 horas sin pensar en nada más que el trabajo. Es decir, ya no serían humanos, ya serían, pues eso, robots, ¿no? Luego está el trabajo asalariado como una causa tremenda de deserotización y de persecución en sí mismo del sexo heterosexual. Hay un libro relativamente interesante de Herbert Marcuse que se llama Eros y civilización, en el cual este pensador, que fue el ideólogo de la contracultura y de los movimientos contra la guerra de Vietnam y estudiantiles de los años 60 y 70, que dice algo sustantivo, que es que la sociedad contemporánea se propone convertir la energía libidinal, la energía erótica y sexual, en energía productiva, de tal manera que el individuo es despojado de su capacidad de vivir el amor y el sexo para simplemente toda esa fuerza convertirla en productividad, en eficacia en la empresa y por lo tanto rendimientos en dinero para los dueños de las empresas, es decir, para los capitalistas y para el Estado que cobra impuestos. Eso no es nunca tan verdadero como ahora. Ahora mismo está habiendo un trasvase de la energía libidinal a la energía laboral y eso sobre todo se está haciendo con las mujeres. A las mujeres se les ha presentado la idea de su liberación como una incorporación masiva a la producción, pero la producción asalariada es una trampa. La producción asalariada es un infierno que no lo soporta nadie. Los hombres ya se hundieron en el infierno de la producción asalariada hace 50 años
y no lo soportaron, de ahí los fenómenos de desintegración, de la virilidad, de la destrucción de la energía masculina, de las drogas, del alcohol. Es decir, los hombres se han desplomado y ahora están metiendo a las mujeres ahí porque el hombre ya no es productivo, el hombre se ha convertido en una piltrafa. Y en muy poco tiempo, las mujeres se convertirán en otra piltrafa, porque ningún ser humano puede someterse a las brutales exigencias laborales que hoy plantea la empresa media. Directamente al mismo tiempo se está destruyendo la virilidad y la feminidad. La virilidad y la feminidad se destruye porque en ellas es como los sexos se reconocen, como digamos se interesan eróticamente, se cargan de energía erótica y entonces se buscan con fines coitales. Claro que a esto se ha respondido centrándose en el varón, que soy la parte más débil, porque lleva 50 o 60 años desmoronándose, con un proceso de castración psíquica. Efectivamente, al varón se le está castrando psíquicamente, se le está destruyendo anímicamente, se está poniendo en la picota su virilidad y su masculinidad a partir de ecuaciones que son completamente falsas. Si el refrán que dice lo cortés no quita lo valiente, podemos nosotros añadir un refrán que diga lo cortés no quita lo viril y lo viril no quita lo cortés. La recuperación de la virilidad forma parte de la ofensiva contra este proceso de castración colectiva. La castración es una mutilación horrible. ¿Quién ha propuesto la castración? Pues lo diré. Los nazis practicaron la castración como uno de los castigos a algunos delitos que había en la Alemania nacionalsocialista, y luego también el movimiento feminista ha defendido, ahora ya parece que les da un poquito de vergüenza esto, defender la castración del varón. Al varón se le castra básicamente igual que a los animales masculinos, por ejemplo a los toros, se les castra por dos motivos: primero, para hacerle dócil, y segundo, para convertirle simplemente en una herramienta de trabajo. Esta búsqueda de la docilidad, en el caso del varón es una docilidad política, se realiza a través de los procesos de castración psíquica. Se ha logrado tal perfeccionamiento en este mecanismo de mutilación que ya no es necesario hacerlo en el sentido físico, como extirpación de los testículos, sino se hace también por procedimientos ideológicos de una eficacia aterradora. Tiene que haber un alzamiento popular, un alzamiento masivo contra esta mutilación del varón. Y tenemos que decirlo, la testosterona es buena, es estupenda. La testosterona es un elemento motor de la revolución, porque es fuerza, porque es vitalidad, porque es energía y porque es combate. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, la testosterona con la agresión, puesto que muy a menudo se considera que son aquellos varones que tienen dudas sobre su virilidad y que incluso tienen problemas graves en el terreno de su energía varonil, los que realmente son agresivos y hacen cosas deplorables y horribles con las mujeres y con otras personas, por ejemplo niños o tal, que consideran inferiores. Aquí se han establecido unas ecuaciones que son verdaderamente estúpidas. A lo largo de la historia podemos probar que precisamente aquellos hombres que tienen en una alta estima su virilidad, su masculinidad, son al mismo tiempo sumamente corteses, sumamente educados y saben estar perfectamente con las mujeres sin cometer ninguna indecencia ni ninguna maldad. Entonces, hemos llegado a la cuestión también de los procedimientos sencillos con que se castra hoy al varón. Uno de ellos son la denuncia de los micromachismos, que no lo hacen en un grupito de feminazis, que al fin y al cabo en nuestro país las feminazis son 4 gatos, no son nadie, realmente no son nadie. Lo que es importante son los medios feminazis, como el diario El País, como ciertas televisiones. Si a todo este aparato feminazi se le quita las instituciones directas y quedan las 4 feminazis, que además son todas neofuncionarias y gente hiperfinanciada por el poder constituido, pues entonces ellas no tendrían ninguna fuerza.
Entonces, el asunto de los micromachismos tenemos que considerarlos como macrofascismos. Ellos son macrofascismos y cuando hagamos el estudio del fascismo que se está preparando, el fascismo que viene, veremos que la castración del varón es una de las fórmulas que se utilizan para este fascismo. Os daré un dato. Franco fusiló hombres y mujeres, pero el número de hombres era el 93% y el número de mujeres el 7%. Luego, ahí quedó muy claro que quien verdaderamente se había opuesto al franquismo y había combatido, y había luchado, y había sufrido, era el varón. Y este varón es el que ahora quiere ser destruido. Os pondré un ejemplo de virilidad magnífica, la de Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, que toda la guerra antifranquista se la pasa en las trincheras, no como otros golfos y sinvergüenzas estilo Alberti y María Teresa León, que estaban en la retaguardia, y entonces él es un hombre muy viril y su poesía es muy viril, además de una calidad extraordinaria. ¿Alguien me puede decir que si Miguel Hernández era una persona tan viril, era por eso quizá que machista? No, era antifascista y como antifascista y como revolucionario luchó contra el franquismo a partir de su virilidad, a partir de sus testículos, a partir de sus cojones. Por supuesto, mucho más, porque la lucha exige inteligencia, exige cerebro, etcétera, etcétera. Pero ese impulso que algunas poesías amatorias de Miguel Hernández tienen, en donde se trasluce también la virilidad que bueno, se puede entender, allá en las trincheras, en la lucha, en el combate, estaba muy alejado de su amada y entonces sufría muy duramente la abstinencia sexual. Nos encontramos con otra cuestión también que pesa en la cabeza de la gente, que son los errores graves de la revolución sexual de los años 60 y 70 del siglo pasado. Aquí hay una ambivalencia. En algunas cosas tenían razón y en otras no. Antes he citado a algunos de los autores de esa revolución sexual, que es básicamente Marcus, que lo explica bastante bien y desvela uno de los elementos por los cuales se está destruyendo la sexualidad heterosexual, que es la del 90% de la población. Pero claro, luego tenían errores muy graves, resultados de su simplismo, de su linealidad y de su falta de una concepción de la persona que les permitiera comprender que la sexualidad y el erotismo en el ser humano es una función humana. Como no comprendían qué es lo humano, porque todas estas corrientes, más o menos izquierdistas, más o menos marxistas, no entienden lo que es el ser humano y tampoco entienden lo que es la libertad. A partir de ahí ya las cosas empiezan a ir mal. Pero bueno, es importante tratar este asunto porque ahora estamos como en el tercer momento, en el segundo momento, quiero decir, todos los libros de sexología se remiten a un pasado de represión simple, directa, culpando a la Iglesia Católica, y entonces hubo una etapa de sexualidad mala y perversa debido a la Iglesia Católica y al franquismo. Luego hemos entrado en la liberación de todo eso a partir de los criterios de la sexología actual, que es pura biopolítica chapucera y cutre. Pero yo digo, bueno, estamos en el segundo momento, ya hace 40 años de esta sexología y ahora tenemos que estar en el tercer momento, entrar en el tercer momento. 1, 2, 3. Y todo mi proyecto en este terreno es entrar en el tercer momento. Veamos brevemente cómo era el segundo momento, esta sexualidad liberadora de la revolución sexual, digo liberadora entre comillas, en las cuales pues había elementos que han llevado a la actual situación, que es la muerte del eros. La muerte del eros, la extinción del deseo, la aparición del síndrome IDS. IDS significa inhibición del deseo sexual. Todo esto es malísimo para el incremento de la demografía y la natalidad, porque si no hay deseo sexual, pues difícilmente va a haber gestación, va a haber concepción y va a haber nacimientos. Bueno, los errores de toda esta concepción de la sexualidad de los años 60 es la separación del amor y el sexo y sobre todo del sexo y la reproducción. Se olvidó lo más obvio, lo más elemental, que el sexo es el mecanismo por el cual las especies se reproducen y que el sexo en los seres humanos es lo que otorga continuidad a la especie humana. Parece mentira que se olvidara esto, ¿verdad?
Pero sucede, ya lo decían los filósofos griegos, las teorías nos impiden ver incluso lo más evidente, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Es lo malo de pensar con teorías, por eso yo he inventado aquello del pensamiento ateórico, del pensamiento no doctrinario, del pensamiento experiencial. Luego se fueron estableciendo criterios que frivolizaban, banalizaban el sexo, lo hacían, bueno, en realidad una práctica como gimnástica higiénica. Se suponía que este sexo banal, no preparado, pues podía resolver los problemas de la sexualidad, y se ha visto que no. Se eliminaba toda la parte compleja, toda la parte específicamente humana, de la seducción, del cortejo, toda esta cosa tan bonita que requiere tanta inteligencia y que enciende el deseo. No hay nada que encienda más el deseo que todos los procesos de seducción, de búsqueda sexual, y luego todo el juego específicamente sexual del sí pero no, del no pero sí, de lo muestro y lo oculto, porque el sexo y el erotismo, sobre todo el sexo, tiene que ser algo que esté velado, que esté ajeno a la calle, no puede estar en la plaza pública, tiene que ser algo de la intimidad de las personas, y entonces tiene que mantener una cierta distancia respecto al observador. Por eso está el pudor. El pudor sexual, es un mecanismo específicamente natural que nos preserva de las miradas ajenas y nos convierte en yo soberanos en el momento del sexo. Entonces, cuando se intentó destruir todo esto diciendo que era, pues bueno, que era reaccionario, que había que ser natural, toda la teoría aquella del vaso de agua, que el coito era como un vaso de agua, en realidad se estaban sentando las bases para la destrucción del sexo, para eliminar su grandeza, su trascendencia, su sublimidad y para hacerlo aburrido. Al final, el coito, ¿en qué culminó? Pues culminó en un bostezo. Y hoy estamos en el bostezo y tenemos que salir del bostezo recuperando la grandeza, la complejidad, toda la densidad, toda la calidad del erotismo y la sexualidad humana para que otra vez la humanidad tenga futuro. Se hizo un sexo sin preliminares. Esto no funciona. La seducción tiene que estar. Un sexo fácil cuando tiene que ser difícil. El sexo tiene que ser difícil. Un sexo cuantitativo cuando ha de ser cualitativo. Un sexo hedonista cuando ha de ser magnífico. Realmente no practicamos el sexo porque nos proporcione placer, sino que lo practicamos porque es el modo de satisfacer una necesidad humana, básica, primaria, reptiliana. Y entonces, cuando satisfacemos esa necesidad, sentimos placer. Es al revés. El placer no es la meta, sino una consecuencia, y ni siquiera una consecuencia importante. El sexo de manera natural tiene que ser sublime, magnífico, grandioso, no placentero. El placentero es una cosita de segundo nivel que está ahí o no está ahí. Y todo esto ha hecho un daño enorme, por ejemplo, con la cuestión del orgasmo femenino, que en realidad se ha dirigido a privar a las mujeres de la vivencia de una sexualidad grandiosa y magnífica a partir de lo que es simplemente un componente secundario que puede tener su importancia, pero una importancia limitada. Un libro que no habla de sexualidad, pero se refiere a ella constantemente, es el libro de Longino sobre lo sublime. Longino es un pensador griego y el libro sobre lo sublime es de las grandes obras del pensamiento occidental, ese que ahora quieren destruir y vamos a salvar cueste lo que cueste y haya que hacer lo que haya que hacer. Longino, un autor del siglo de nuestra era, entonces él escribió sobre las pasiones y él nos invita a ser seres pasionales, seres de sentimientos muy profundos, seres que nos estremezcamos en lo emocional, en lo pasional, en lo grandioso. Y eso necesitamos en el sexo. También dedica algunas frases que las pone en boca de mujeres para decir cómo se estremecen con el deseo, cómo se estremecen con la presencia del varón y cómo disfrutan de toda esta maravilla que es el complejo erótico sexual. Pero tenemos que aprender a sentir, tenemos que tener emociones, tenemos que tener deseos.
Ahora se nos da una educación estúpidamente racionalista, pero es que ni siquiera es racionalista, es memorística, es adoctrinadora, ni siquiera es memorística, se nos da una educación que nos destruye como seres humanos, que nos aniquila, que nos pulveriza. Por lo tanto, no nos queda más remedio que seamos nosotras y nosotros los que aprendamos a ser seres pasionales. ¿Cómo? Por los procedimientos de autoconstrucción del sujeto que expongo en el capítulo que me corresponde del libro Ética y Revolución Integral. Se han puesto de moda, ya mucho menos, pero hace años parecía que el sexo tántrico, con ese marchamo de maravilloso que tiene todo lo oriental, el sexo tántrico pues era lo más, ¿no? El sexo tántrico tiene una virtud metodológica que normaliza, es decir, codifica una práctica sexual, no sé si oriental, porque lo que yo he leído me parece que es una adecuación a la mentalidad occidental de prácticas orientales que tienen muy poquito que ver, pero tiene para mí, y lo he hablado con bastante gente, y os transmito ahora un pensamiento que me ha llegado, es que es un sexo sin deseo. No hay deseo ahí. Todo consiste en el control de la respiración y el criterio de que el varón aguante tiempo para que a la mujer tenga tiempo para llegar al orgasmo. Entonces, claro, esta cuestión, ¿dónde queda el deseo? ¿Simplemente a partir de un ejercicio de control de la respiración? Pues yo creo que no, todo esto es disparatado, es descabellado, es una cosa sin pie ni cabeza, ¿eh? El sexo tántrico sin pie ni cabeza y bueno, pues permite como mucho un sexo de ínfima calidad. Alguien me dijo, mira Félix, ese sexo tántrico está bien para caracoles, pero para los seres humanos no. Hay que ser como los caracoles, que por cierto, hice ver a esta persona que son hermafroditas, o sea, no son exactamente seres sexuados en el sentido de diferencia entre macho y hembra, pero sí me parece muy interesante eso de que se diga el sexo tántrico es para caracoles. Yo desde luego creo que tenemos que aplicar el principio de retornar al interior de nosotras y nosotros, volver muy al fondo, retornar muy al fondo y encontrar ahí ese fondo de lo más primitivo, lo más primario, lo más esencial que tenemos los seres humanos en tanto que seres biológicos, en tantos que animales, simplemente animales, y ahí encontrar la clave de nuestra sexualidad. Por supuesto, esto es insuficiente, puesto que aunque somos seres biológicos, somos mucho más que seres biológicos. Pero como hoy la cosa va de esta cuestión, pues me referiré a ella. ¿En qué consiste la grandeza ontológica del sexo heterosexual? Ni más ni menos en que es creador de vida humana. Sí, eso es, creador de vida humana. Todos los demás sexos son inferiores y muy inferiores porque no crean vida humana. El acto heterosexual, cuando es reproductivo, es creador de vida humana. Y eso da a quienes lo practican la condición de dioses, los convierte en dioses que crean vida, y no una vida cualquiera, sino vida humana. Y entonces todo eso transmite al conjunto de la sexualidad humana su grandeza y su excelencia, porque es el elemento creador de vida. Por lo tanto, el elogio del acto carnal reproductivo, del acto fornicatorio, del coito generador, está basado en su esencia más básica, que crea o puede crear vida. Estoy de acuerdo que no todos los actos, ni muchísimo menos actos carnales heterosexuales crean vida. Efectivamente, a lo mejor solo es 1 por millón, pero hay que tenerlo en cuenta incluso para disfrutar de una sexualidad heterosexual no intencionadamente reproductiva. Hay que recordar su verdadera naturaleza de práctica creadora de vida. Y entonces el conjunto de la sexualidad se recupera. Cuando hacemos lo que hace la biopolítica, la sexología actual, de separar completamente la sexualidad de la creación de vida, de la reproducción, entonces lo que estamos haciendo es destruyendo la vida sexual y erótica de los seres humanos. Algún día haré una lista de todos los libros y vídeos que yo he consultado. Ninguno de ellos, hace la más mínima referencia que al fin y al cabo el acto sexual es un acto generador, es un coito que crea seres humanos.
Bien, la génesis del ser humano puede hacerse espontáneamente. Una pareja pues, se pone a fornicar y pueden conseguir un embarazo y ya está. Pues eso es estupendo, yo lo aplaudo y bien, muy bien. Hay que tirarse a la piscina y hay que atreverse y punto final. Pero yo prefiero que las cosas se hagan de una manera más consciente, más preparada, más buscada, de tal manera que la génesis del ser humano tenga la grandeza suficiente. Y esto requiere un proceso de preparación. Hay que tener en cuenta que en general, no en general, todo el mundo no le da importancia al acto de la concepción. El acto de la concepción, es decir, en el momento que en el coito entre el varón macho y la mujer hembra, porque todos nosotros somos seres humanos, varones y machos, o seres humanos, mujeres y hembras, tenemos esa triple condición, ahora nos la quieren arrebatar para convertirnos simplemente en mano de obra, pero no es así, tenemos que luchar por mantener esa complejidad, pues entonces cuando se junta el macho con la hembra, lo voy a decir de la forma más cruda posible, se produce la concepción. O se puede producir, ¿no? El momento de la concepción es decisivo, es fundamental y tiene que estar rodeado de un máximo de grandiosidad y de excelencia, porque eso va a permitir al ser que en ese momento ha empezado a existir, ser de la mejor manera posible desde el instante primero de su existencia. Entonces, esta cuestión es fundamental. Cuando vemos todo eso, la fecundación in vitro, ¡qué horror! La inseminación artificial, ¡qué asco! Esto de a estas chicas tan modernas que se echan semen, que lo compran por internet y les llega en un cartoncito y se lo echan en la vagina. Se recomiendan que se masturben un poquito. Todo esto es repulsivo, porque precisamente el coito natural, tal como se realiza conforme a lo que la naturaleza ha hecho de nosotros, hace que haya una serie de descargas hormonales, eléctricas dentro del ser humano que consiguen que el nuevo ser humano que está ahí concibiéndose, que se acaba de concebir, que puede estar en su en su primer segundo de existencia, haya venido a la vida de la mejor manera posible. Y eso solo se puede conseguir en el coito natural. Ya los ganaderos empiezan a decir que la inseminación artificial es una monstruosidad porque degenera las razas que se reproducen así. Y entonces se exige la monta natural, efectivamente, y ahora ya no, ahora para los seres humanos no es así. Esto es monstruoso. Nuestra sociedad es fértil en monstruosidades, en aberraciones y cada vez más, porque los sistemas de poder están tan concentrados que los que tienen todo el poder arriba, económico y político, cada vez inventan más monstruosidades. Una de ellas es eliminar la sexualidad natural. Entonces tiene que haber el momento de la construcción, de la concepción. Y entonces yo tengo aquí una frase, a ver si la encuentro, en donde dice que según sea la concepción, así será el ser humano. A ver si la encuentro por aquí. Tal como haya sido el fornicio, será la concepción, y tal como sea la concepción, será el bebé. Esto es importantísimo. Por lo tanto, el acto reproductivo humano es bastante más complejo de lo que parece. Un coito exitoso en el terreno reproductivo puede durar, pongamos, un cuarto de hora, pero en ese cuarto de hora ya se ha producido la concepción, luego ya el varón se retira, de ahí lo simple y elemental de la sexualidad humana, pero a la mujer le queda todavía muchísimo por hacer en el terreno erótico, sexual y reproductivo. Le queda la gestación, 9 meses de gestación, el parto y también el amamantamiento. Todos estos son prácticas que tienen un componente sexual muy fuerte, por más que todo esto se haya atacado, porque se necesita que la mujer, cuando está gestante,
y cuando está amamantando se concibe a sí mismo como simplemente fuerza laboral. Entonces se le ha mutilado allá también esta parte erótica y sexual de estas experiencias que, por ejemplo, recupera Casilda Rodríguez. Casilda Rodríguez en sus libros dice cosas muy maravillosas y entonces ve el aspecto erótico de la gestación, del parto y del amamantamiento. Esto significa que la mujer tiene casi 2 años, admitiendo que solo de amamantar hasta 1 año, hay mujeres que quieren darlo más y con toda la razón del mundo. Entonces encontramos que el proceso generativo necesita muchísimo más que simplemente una acción simplona y una acción elemental. Por lo tanto, el momento del coito heterosexual reproductivo tiene que ser realizado con determinadas precondiciones, tiene que ser, digamos, convertido en un gran acontecimiento, en un acto maravilloso, en un momento grandioso, porque pocas cosas son más importantes para el hombre y la mujer que concebir, que tener un hijo. Ahora todo esto se ha machacado, lo único que importa es el dinero, entonces al hombre y a la mujer se la mide por el dinero que gana, o por el poder que acumula, o por alguna estupidez más que se hayan inventado por ahí. Los que tienen toda la autoridad y viven imponiéndonos su dictadura. Pero ¿qué más importante hay que crear vida humana? Si nosotros vamos a ser humanistas radicales, tenemos que considerar que el humano es central y decisivo desde el instante uno de su existencia. Y entonces vamos ahí a rodear el acto sexual reproductivo, de toda la grandeza que podamos. Las precondiciones, pues evitar el estrés, evitar el machacamiento en el trabajo. Hay mucha gente que dice, bueno, llevo intentándolo y no lo consigo. Claro, no te dejan ser padre, no te dejan ser madre en tu trabajo porque te están extrayendo hasta la última partícula de tu energía vital, porque hoy la empresa capitalista es una monstruosidad, tanto la estatal como la privada, que no nos deja vivir, nos vacía por dentro, no nos deja tiempo ni energías para nada. Entonces vamos a combatir esto, resístete a tus jefes, boicotéales. No dejes que te conviertan en un castrado o en una castrada. Combate, impón tu derecho a ser madre y a ser padre. No dejes que te conviertan en una nada que no puede transmitir sus genes a las generaciones siguientes. Hay que evitar también la depresión. Hoy la depresión es el gran mal de las mujeres, crece año por año y ya es ahora, exactamente ahora, la primera causa de baja laboral. Como a las mujeres se las prohíbe, a las mujeres heterosexuales, que son el 90% de las mujeres, se las prohíbe el sexo heterosexual, se las prohíbe el erotismo heterosexual, se las prohíbe la maternidad, entonces la respuesta es una enfermedad grave física y psíquica llamada depresión. La depresión es muy compleja, hay muchos tipos de depresión, pero toda ella significa un decaimiento de la energía vital. La mujer se convierte en una persona disminuida en su energía, cada vez más debilitada y cada vez más enferma. Entonces de aquí salen otras muchas enfermedades de las que luego hablaré. Por un esfuerzo de la voluntad, y de nuevo aquí vuelvo a remitiros a los procedimientos para la autoconstrucción del sujeto y el autodominio de la propia mente que expongo en la parte de mi libro Ética y Revolución Integral, si queréis ir directamente al grano os diré página 102, si leéis eso podéis ver que hay esfuerzos de la voluntad y técnicas de autodominio que os permitirán salir de la depresión sin necesidad de antidepresivos, ni de psiquiatra, ni de psicólogo, ni de todas estas cosas. Entonces necesitamos establecer como meta la vitalidad, el apasionamiento, el vigor, la esperanza y la alegría. Sobre todo la esperanza. La esperanza es aquella convicción reflexiva, intuitiva y emocional por la cual nosotros esperamos llegar a ser seres humanos y vivir una vida realmente humana. Y esta espera nos tiene que llenar de una alegría indecible. Eso incluye también, naturalmente, el derecho a reproducirnos, que ahora se nos niega, así de claro, explícitamente, y cuando lo intentamos se nos insulta, se nos agrede, se nos amenaza, se nos dice que somos ¿qué somos? Pues simplemente seres humanos que intentamos hacer
lo que la humanidad ha hecho desde que existe, reproducirse. Hay que rechazar todos los procesos de medicalización, industrialización de la reproducción, magnetización, mercantilización y estatización. Hay que hacerlo por procedimientos naturales, la fecundación in vitro, la ayuda, las clínicas de ayuda a la reproducción, todo esto son, salvo para una minoría de casos, horripilancias, y detrás de ahí hay algo verdaderamente inquietante y muy peligroso, que es la emergencia de mercados de seres humanos, la emergencia de la esclavitud. Ya llevan mucho tiempo los poderes constituidos, económicos y políticos, la gran patronal intentando crear un mercado de seres humanos. Ese también es una de las causas de la maravilla con que ellos presentan al Islam, que es la religión del esclavismo. Y entonces ahora han encontrado aquí una grieta a través de la ideología de género, por la cual quieren crear granjas de reproducción, con lo cual el Estado y el capitalismo controlarían completamente el hecho reproductivo, que hasta ahora, mal que bien, todavía se les escapa y no lo controlan. Para tener una buena disposición reproductiva hay que alimentarse bien también, no comáis toda la porquería que es habitual que den. Daros cuenta que muchos productos actuales están cargados de hormonas y esas hormonas salen de disruptores hormonales. Hay algunos de ellos que son verdaderamente escalofriantes, evitarlos, porque si tomáis ese tipo de productos y esas porquerías llenos de hormonas y de disruptores hormonales, vuestro sistema hormonal interno funcionará mal y cuando intentéis ser madres o ser padres no lo lograréis. O sea que crearos una cultura alimenticia y entonces práctica. Luego tenéis que tener buena forma física, ¿eh? Hay que machacarse un poquito el cuerpo, hay que autoexigirse, hay que esforzarse y a partir de ahí todo el sistema hormonal y todas las capacidades genitales se ponen en movimiento. Por lo tanto, podemos decir que la loa de la reproducción humana nos puede ayudar a salir del invierno demográfico. Pero veamos otro asunto. ¿Qué sucede cuando esto no se consigue? Entonces lo que hay es la caída en la enfermedad. Ya lo he dicho varias veces, pero no me importa volverlo a decir. El gran hallazgo de Freud es descubrir que la sexualidad humana es una necesidad primaria de las personas, que si no se satisface produce una insatisfacción, una enfermedad carencial erótico-sexual que hace que el individuo se encuentre mal. Los seres humanos somos seres de la naturaleza que, si no satisfacemos nuestras necesidades, enfermamos. Si no comemos, si no bebemos, si no respiramos. Y entonces dentro de esas necesidades primarias está también la de reproducirse. Entonces estas enfermedades carenciales se dan también en lo erótico sexual. Si comemos mal o insuficientemente tenemos enfermedades carenciales. Si practicamos el tipo de sexo que nos imponen desde arriba, que es escaso y sobre todo de una calidad deplorable, entonces lo tendremos igual. Seremos personas malnutridas erótica y sexualmente. Vamos a ver que esto se da sobre todo en las mujeres. Freud fue allí donde lo descubrió que la histeria era la respuesta de algunas mujeres, o de muchas mujeres, a la represión de su erotismo y su sexualidad. Ahora vamos a ver algunas de las enfermedades por carencia de erotismo y sexualidad una vez que se ha decidido convertir a la mujer en animal laborans, que esto es la idea del feminismo. La idea del feminismo es que la mujer se libera por el dinero, por el trabajo asalariado y por el poder. Entonces, como ahí no entra la realización como hembra y como ser humano destinado al amor, a la convivencia y al afecto, pues entonces se crea un agujero negro carencial que está desmoronando a las mujeres. Por ejemplo, la menorrea. Es increíble la cantidad de mujeres que a partir de edades muy jóvenes, como los 20 y tantos años, pierden la regla. Que esto significa menorrea, pérdida de la regla. La menorrea es debida a dos razones, principalmente. Luego hay otras causas médicas, pero que son muy pequeñas, que es, primero, a un trabajo excesivo, ya sea en el estudio o en la empresa, y un alejamiento de los varones. Es decir, el alejamiento de los varones mueve a través de mecanismos eróticos propios de la especie humana y de todas las especies de mamíferos,
Entonces mueve el mundo hormonal femenino y hace que se reactive, se desarrolle y entonces la menstruación se dé de una manera habitual. Esto lo vemos en todo, por ejemplo, los mamíferos, los perros, los caballos funcionan a través de señales sexuales olorosas. Es necesario muchas veces para la hembra y también para el macho tener estas señales próximas, porque si no ellos se van quedando como encogidos, se van disminuyendo y van perdiendo y van cayendo en una especie de desestructuración biológica por ausencia de estímulos sexuales que solo se los puede proporcionar el otro sexo. Pero claro, cuando, por ejemplo, al varón se lo ha convertido en un pobre babas, en un pobre ser desvirilizado, que ya no sabe estar como macho, como persona, dedicada a la sexualidad, entre otras muchas cosas, con brillantez y con energía, entonces este pobre hombre pues no puede estimular sexualmente a las mujeres, y cuando las mujeres es simplemente un ser desdibujado que trabaja 12 o 14 horas, o que se empeña en hacer 3 o 4 carreras, 6 o 7 máster, aprender 10 o 12 idiomas, que todo esto no vale para nada, solo para robar la vida a las mujeres en la edad en que son más fértiles o podían ser más fértiles, entonces no se produce este cambio de estímulos eróticos sexuales y entonces hay un decaimiento permanente, una desintegración, un venirse abajo tanto del varón como de la mujer. Y cuando esto sucede en la mujer se produce la amenorrea. La amenorrea es muchísimo más grave de lo que dicen los especialistas, porque significa un envejecimiento prematuro. Si una mujer, por ejemplo, como algún caso que yo he conocido, a los 27 años ya no tiene la regla, aunque todavía la puede recuperar, significa que en realidad su edad biológica está siendo, pongamos, de 45 años, y entonces significa un envejecimiento y una destrucción física de la mujer. Aquí sí estamos ante un feminicidio programado por las profesionales feminazis y feministas de Estado, que al proponer la liberación de la mujer lo que hacen realmente es destruirla y dañarla de una manera biológicamente fundamental. Luego está la depresión, ya lo he dicho antes, la depresión es la primera causa ya en hombres y mujeres, pero sobre todo en mujeres, de baja laboral. La depresión se trata con los antidepresivos, que son tóxicos poderosísimos, venenos poderosísimos y drogas adictivas. Por favor, haced lo que sea por no tomarlos, no permitáis que os intoxiquen y envenenen con esas sustancias horripilantes. Acudid a una autoconstrucción personal, luchar desesperadamente por ella, poneros en contacto con nosotros y os echaremos una mano en lo que podamos con todo el equipo de nuestro libro sobre autoconstrucción personal de ética y revolución integral. Luego está el fenómeno del envejecimiento prematuro, con todas estas secuelas de obesidad patológica y surtez. Ahora mismo se dice, no, es que a las mujeres les sale más vello corporal por las hormonas que llevan los pollos, y eso es verdad, pero no siempre, o sea, es también debido a un proceso de envejecimiento súper rápido, nos están matando incluso en el sentido biológico. El fenómeno del cansancio crónico, este cansancio, esto no encontrarse, claro, si el mundo hormonal interior de las mujeres está deprimido, está bajo mínimos, no se puede encontrar vitalidad para hacer las cosas de la vida diaria. Luego están los dolores inespecíficos pero permanentes, un dolor aquí, otro dolor allá, que esto además es muy interesante para las farmacéuticas porque permiten la medicalización de las mujeres desde edades muy tempranas. Todo esto también hay que evitarlo, hay que denunciarlo, y entonces las mujeres, igual que los varones, tienen que hacerse responsables de su propia salud corporal, que es salud siempre corporal y física, emocional. Las emociones son fundamentales porque provocan descargas hormonales que nos van a permitir estar sanos o estar enfermos. ¿Y qué mayor descarga de hormonas y de electricidad interna y de los mecanismos de la vida hay que en un buen trance sexual? Ahí es donde se producen las mayores descargas hormonales probablemente que un ser humano puede conocer. Luego están las enfermedades cardiovasculares. Un estudio reciente es taxativo: las personas que están solas, que no practican sexo por tanto y tal, tienen un 40% de probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular más que las personas que tienen una vida
convivencial, al menos convivencial, es posible sexual, satisfactoria. Lo se está produciendo el fenómeno del consumo creciente de alcohol, de drogas legales e ilegales y de medicamentos sospechosos y peligrosos en las mujeres. Lo que vivimos realmente es que el proceso de liberación de la mujer, a partir de sus premisas, este proceso dirigido por el feminismo de Estado y por el Ministerio de Igualdad, lo que está llevando es a un feminicidio. Esto ya, bueno, pues lo hemos dicho en el libro mío, El feminicidio, autoconstrucción de la mujer, pues ya se dice, ya tiene el título feminicidio, y entonces esto ha avanzado. Este libro hace ya 5 años que se sacó, 5 años y medio, pues sigue y sigue, y tendremos que librar batallas muy fuertes, batallas del pensamiento, batallas de la reflexión, pero también batallas en la calle para poner fin a esto. Pero si no logramos algún logro decisivo en los próximos 5, 10, 15 años, vamos a asistir a un derrumbe de la condición femenina, mayor incluso que al conocido la constitución, la naturaleza femenina, la naturaleza masculina hace 30 años. Es decir, si hace 30 años destrozaron sádicamente a los varones, eso, el destrozo sádico y misericordia de las mujeres, culminará, a mi entender, en unos 10 años, es decir, en una horquilla entre 5 y 15 años. La solución a estos sesos de juguete, así cositas, que nos ofrecen, por ejemplo, en las televisiones a altas horas de la noche, los que no son perversos, los que son perversos, como es la prostitución, que yo rechazo absolutamente la prostitución, ni entro en la discusión si debe ser legal o ilegal, solo digo no a la prostitución, punto final, no entro en la discusión si es legal o ilegal, esa no es la discusión, es no a la prostitución femenina y no a la prostitución masculina, que de qué manera tan horrible está subiendo. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Senegal, que se ha convertido en un prostíbulo de varones donde las mujeres europeas van allí a comprar sexo en unas condiciones espantosas. Estas mujeres que han sido adoctrinadas por el Estado feminista y que consideran que la prostitución femenina es espantosa, pero al parecer no la prostitución masculina. Se tendrían que avergonzar de ir a Senegal a comprar a los varones por una cantidad de dinero. Por tanto, nos encontramos en un momento culminante de la historia en la que una cuestión aparentemente tan biológica, tan ligada a lo humano como es la sexualidad, está siendo destruida. Si alguien nos lo hubiera dicho hace 50 años, no lo habríamos creído, porque esto forma parte de la condición biológica más primaria de los seres humanos. Pero el poder de las dictaduras políticas y económicas constituidas es tal que pueden removerlo todo, pueden rehacerlo todo, según sus intereses, que es siempre la voluntad de poder, o sea, cambian algo para tener más poder, y la voluntad de enriquecimiento. Entonces ahora tenemos que contestar no solamente a la defensiva, salvando la naturaleza del erotismo y el sexo humano, sino reformulándolo y reconstruyéndolo en las nuevas condiciones. Cuando la agresión es brutal como la que estamos viviendo, ya no vale, atención, simplemente estar a la defensiva, sino tenemos que reconstruir el erotismo, reconstruir el sexo, reconstruir la virilidad, reconstruir la feminidad y volver a hacer de todo esto un conjunto coherente que nos permita ser seres humanos incluso mejores, porque el pasado está bien, pero somos animales de la cultura, animales de la historia, animales de la política, y entonces tenemos que rehacernos a partir de ahí, sin olvidar naturalmente nuestra condición biológica. ¿Qué batallas tenemos que librar? Pues en primer lugar, una batalla que tiene que ser desesperada por la libertad del sexo heterosexual. Quienes están embarcados en la denuncia, en la calumnia, sobre todo son gays y lesbianas, que están ganando inmensas cantidades de dinero financiados por el Estado para llevar adelante sus programas de destrucción y calumnia, deben de ceder a hacerlo. La comunidad gay debe de distanciarse de esta gente, la comunidad lesbiana también, tienen que decir aquello no en nuestro nombre, y entonces estos sujetos tienen que ser denunciados
no porque no tengan derecho a decir lo que dicen, que claro que lo tienen, sino porque niegan a las personas heterosexuales la libertad para expresarse, la libertad para defender su sexualidad, y están proponiendo constantemente medidas legales, medidas sociales, medidas económicas para la persecución y la marginación de los heterosexuales. Algún día haremos una lista de estas medidas, algunas muy curiosas, otras bien obvias, ya se ha citado alguna, y entonces ahí no, una legislación represiva de la heterosexualidad no puede admitirse. Tenemos que conquistar en la calle la abolición de la legislación de género, la abolición del Ministerio de Igualdad y de las cátedras de género. Eso también será una victoria del proceso de fascistización en curso, que tiene en todos estos mecanismos su principal elemento ideológico. Si es así, así es. Cuando hablemos del fascismo actual tendremos que ver que el género, la ideología de género, es el caballo de batalla, quizá número uno, hay otros naturalmente, del nuevo fascismo. Y ya lo he dicho, tenemos que construir alguna concepción del sexo, del erotismo, diferente a la estúpida sexología biopolítica en curso. Me gustaría hablar de más cosas, pero podemos dejarlo para otra ocasión. Hoy acabamos aquí, quizá haya sido esto un poquito largo, tenía aquí unos libros, pero no los voy a incluir. Por ejemplo, este es un libro interesante. Las culturas del erotismo en España, 1898-1939, que demuestra qué rica y qué variada era la vida sexual y la vida erótica antes de la Guerra Civil. Y os diré algo más, que este libro no recoge todo, ni muchísimo menos, porque no recoge la cultura popular, erótica y sexual. Aquí en realidad es algo que hacía la burguesía, la pequeña burguesía, la gente culta, y lo va recogiendo de forma bastante interesante, ¿no? A veces, bueno, con postales, ¿no?, muy de la época, muy curiosas, ¿no? Pero también esto refuta el hecho de que entonces lo que había era solamente el control de la Iglesia, etc. Todas estas mentiras, todas estas bobadas no tienen, bueno, ningún fundamento, y este libro, sin proponérselo, pues lo rechaza. Sí me gustaría terminar leyendo un poema que demuestre la intensidad emocional que en el pasado tenían las personas, los seres humanos, y que ahora hemos perdido. Hoy leeré de un varón, en otra ocasión leeré de una mujer que a mí como poeta me encanta, que es Juana Inés de la Cruz, poeta del siglo XVII. Yo ahora voy a elegir un poema de Eugenio Gerardo Lobo, un hombre que vivió en el siglo XVII y en el siglo XVIII, y que tiene un soneto que es verdaderamente maravilloso sobre el amor. Arder en viva llama, helarme luego, mezclar fúnebre queja y dulce canto, equivocar la risa con el llanto, no saber distinguir nieve ni fuego, confianza y temor, ansia y sosiego, aliento del espíritu y quebranto, efecto natural, fuerza de encanto, ver que estoy viendo y contemplarme ciego, la razón libre, preso el albedrío, querer y no querer a cualquier hora, poquísimo valor y mucho brío, contrariedad que el alma sabe e ignora, es marcha soberana el amor mío. Preguntéis quién lo causa, vos, señora. Como veis, sabían sentir, sabían escribir, mucho más que nosotros. Nosotros somos seres degradados, producto de la degradación del sujeto que la modernidad está llevando adelante en los últimos 150 años y sobre todo en los últimos 30 o 40. Pero esto lo vamos a corregir, y lo vamos a corregir con la revolución del sujeto y con la revolución social integral. Vamos a crear un sujeto reconstruido, también para el amor, el erotismo y el sexo, y una sociedad en que la sexualidad y el amor tengan su sitio. Hasta luego.